Escuchas a Héctor Rosales en radio. Continuamos en este 21 de octubre con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. El Universal hoy tiene un moño rosado porque apoyan la lucha contra el cáncer de mama. La Fiscalía Local encubrió a Chapito en el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuen. La Fiscalía General de la República informó que el homicidio ocurrió en la finca donde estaba el Mayo Zambada antes de ser llevado a los Estados Unidos de Norteamérica, pero ahora se dice que esto no habría sido así. La dependencia acusó que en la camioneta que se usó en el montaje de la gasolinera se halló sangre que corresponde a Rodolfo Chaidez Mendoza, integrante del equipo de seguridad del Mayo, y que permanece desaparecido, lo que ratifica las responsabilidades que habría dicho el Mayo Zambada, ¿no? Presuntas responsabilidades penales y administrativas de policías, ministerios públicos, peritos y personal de la Fiscalía de Sinaloa que habrían colaborado en encubrir esto. Sin control, 45,000 millones de pesos en 7 programas sociales. Carecían de criterios mínimos de aprobación en sus indicadores y les faltaba acompañamiento técnico y metodológico, dice el Coneval. El Coneval, que es uno de los organismos constitucionalmente autónomos que quiere desaparecer López Obrador. Condena la Organización de las Naciones Unidas el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, sacerdote tzotzil de la Compañía de Jesús. Pese a que el gobierno del expresidente López Obrador otorgó más de 45,400 millones de pesos a 7 programas sociales, el Coneval observó que no tenían los criterios mínimos de operación, mínimos de aprobación de sus indicadores. Además, que les faltó acompañamiento técnico y metodológico, es decir, verificar que el dinero realmente estuviera llegando a las personas y que les hicieron bien. Coneval dice que esto hubiera sido fundamental para que los programas sociales tuvieran éxito. Estos programas sociales no tuvieron evaluaciones externas, los gobiernos tienden a la autocomplacencia con sus pobres resultados. El dólar estadounidense amaneció hoy a 20 pesos con 39 centavos. Habitantes de Chalco abandonan sus hogares. Hartos de las inundaciones de cada año, muchos han decidido dejar sus propiedades, sus casas, pues las calles son lodazales. Crece diferendo entre Claudia Sheinbaum y el Poder Judicial. Trabajadores del Poder Judicial marcharon ayer para exigir a la presidente eliminar la publicación del decreto que ilegalmente impuso la reforma antijudicial de López Obrador, que fue presentada en el Diario Oficial de la Federación, pese a que existían suspensiones legales para que eso no se hiciera. Huracanes se fortalecen por el cambio climático, es lo que dicen algunos especialistas. Es discutible, es debatible. Nos pasamos directamente con otra portada. Bueno, el siguiente periódico es Excelsior. Asesinan a sacerdote defensor de indígenas. Marcelo Pérez, de origen tzotzil, fue atacado ayer cuando salía de oficiar misa en San Cristóbal de las Casas. Al menos 31 juzgadores rechazaron ir a la elección de jueces. Una nota de Leticia Robles. Rejuvenece la rivalidad los Dodgers y los Yankees, las dos franquicias más famosas de la Liga de los Grandes del béisbol. Se despiden de Venom, aunque Tom Hardy asegura que la saga del simbionte fue su graduación en las superproducciones. Considera que es hora de dejar atrás este personaje. Héctor Melesio Cuen sí estuvo con el Mayo Zambada, corrige la Fiscalía General de la República,
y, como ya lo escucharon en la otra portada, pues denuncian que esto fue una mala actuación, que hay corrupción en la actuación por parte de la Fiscalía del Estado de Sinaloa. La Jornada, el órgano oficial de propaganda de López Obrador. Marcelo Pérez, clave en la lucha por la paz, privan de la vida a sacerdote Tzotzil en Chiapas. Fue baleado al salir de la misa. También tiene como portada no precisamente al sacerdote asesinado, en un estado que decía López Obrador que estaba bajo control pese a los evidentes hechos de violencia, ponen la fotografía de Clara Brugada, completamente rodeada de lujos, de poder. La nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México dice: será de territorio, no de escritorio, encabezaré un gobierno cercano a la gente con audiencias públicas en el Zócalo. Es decir, más demagogia como Claudia Sheinbaum. Se van a contratar grupos musicales seguramente para atraer el voto fácil mientras los servicios de la ciudad se van a pique. El combate a la criminalidad no será desatendido ni un minuto. Lo dice alguien que ha sido vinculada una y otra vez con el cártel de Tláhuac. Indican que ampliará el modelo de seguridad de la proximidad territorial. El sistema de cuidados hará justicia a las mujeres. También hay que poner atención en las declaraciones de Brugada, porque estarían indicando pues el desastre que deja a Claudia Sheinbaum, ¿no? Tira montaje que se difundió por parte de la Fiscalía de Sinaloa. La Jornada también considera ponerlo en portada. Extraño, ¿no? Que hoy la mayoría de los periódicos dicen lo que ya sabíamos, ¿no? Que la Fiscalía General de Sinaloa, dirigida por la señora, si no mal recuerdo, de apellido Niebla, pues había mentido. Milenio. Cártel venezolano opera en la Ciudad de México con una red de trata de personas. Se trata del Tren de Aragua. Prostituye a unas 90 mujeres originarias de Venezuela. En Sullivan, en la Merced, que de hecho eso se debería de pronunciar como Sullivan, pero bueno, en Sullivan, la Merced, Tlalpan, y atienden servicios en hoteles de las colonias Guerrero, Cuauhtémoc y Juárez. Notoriamente exgobernadas, bueno, el caso de Cuauhtémoc, exgobernada por Morena, por la familia Monreal. Yo no sé si ustedes lo han olvidado, pero en la campaña de Mikel Arriola, cuando era por ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, se tomó el testimonio de una mujer que acusó a un colaborador, al jefe de campaña de Claudia Sheinbaum, de dirigir redes de prostitución precisamente en Sullivan y la Merced. Una víctima denunció que había sido secuestrada y prostituida por ellos. Ahora se descubre que ahí tiene presencia el cártel de Aragua, el Tren de Aragua, originario de Venezuela y que se ha establecido en México con el gobierno de Sheinbaum. Marina invertirá 688 millones de pesos para favorecer el arribo de cruceros a Cabo San Lucas. Una fotografía que ha dado la vuelta al mundo es al expresidente de Estados Unidos, candidato republicano nuevamente, Donald Trump, sirviendo las papas fritas de una cadena de comida rápida con una M amarilla gigante y de color rojo. Bueno, pues él ha participado en eso para acercarse, supongo que a los votantes de Pensilvania, a la clase trabajadora de Pensilvania, que pues por sus ingresos reducidos están muy afectados por la inflación generada durante el gobierno de Joe Biden, que eso es de lo que más se quejan todos los estadounidenses, de la inflación. Corrupción es el factor que dificulta negociar con Estados Unidos, dice Agustín Basabe. Rana Forobar, aportación de Biden a la economía post-neoliberal. Gerardo Esquivel dice: la apuesta es clara, Norteamérica es la opción. Pues así no piensa Claudia Sheinbaum, que quiere aliarnos con países que no nos dan ningún beneficio, como Cuba, como Venezuela. Ella quiere que las relaciones sean con los dictadores porque se entiende con ellos, porque son parecidos a lo que ella quiere hacer. Vamos entonces ahora con la portada del periódico Reforma. Están contaminados el 50% de los ríos y lagos mexicanos. Se reportan 5 cauces en alerta en Nuevo León, Puebla, Veracruz, Jalisco y Tlaxcala. Una nota de Víctor Osorio. La mitad de los sitios
superficiales de ríos, lagos, lagunas del país, casi un tercio de los subterráneos resultan reprobados en la evaluación del agua 2023, mientras que 5 ríos presentan fuerte contaminación. Los análisis químicos pues hablan de que esta agua es es nociva para la salud. Los 8 indicadores dicen que demanda bioquímica de oxígeno a 5 días, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos suspendidos totales, hay materia fecal, coliformes fecales, Escherichia coli, una bacteria que puede ocasionar la muerte por enfermedades gastrointestinales, enterococos también se han encontrado, porcentaje de saturación de oxígeno muy bajo y altos niveles de toxicidad. Presentan incumplimiento de varios parámetros de cumplimiento de calidad de agua. También Reforma privan de la vida a sacerdote en San Cristóbal. Mariana Morales pues tiene una nota al respecto. Crece a 13% la morosidad en tarjetas de crédito, 21.57% de Banco Azteca, 24.81% de ABC Capital, 17% de Santander, 16% de Afirme, Banco Coppel 15%. En total, el sistema presenta más de un 12% de morosos, es decir, de personas que por diversas causas no pagan. No pueden o no quieren pagar. Rodadas en moto, impunidad y caos. Scarlett Romero. Las rodadas masivas de motocicletas se padecen año con año, sobre todo en Día de Muertos y Halloween. No dice Todos Santos, porque en Todos Santos no hay motocicletas, ¿verdad? Se trata de movilizaciones en grupo en los que son una constante violación al reglamento de tránsito. El año pasado, 2023, entre el 29 y el 2 de noviembre, 300 motociclistas fueron asegurados en operativos de esa temporada. Vincula la Fiscalía General de la República a Chapito con muerte de Héctor Melesio Cuen, una nota de Abel Barajas. La Fiscalía implicó a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, en el asesinato del ex rector Héctor Melesio Cuen, quien murió en la finca en la que se reunió con Ismael El Mayo Zambada. Además, confirmó que funcionarios de la Fiscalía manipularon la escena del crimen y simularon un supuesto asalto contra Héctor Melesio Cuen en una gasolinera. La intervención de un juez federal con sede en Culiacán tendrá un impacto. Órdenes de aprehensión en su contra, dice, pero no ha conseguido las órdenes de aprehensión en su contra por un juez. En un comunicado, la Fiscalía aseguró que logró un avance sustancial en la investigación del secuestro de Ismael El Mayo Zambada. En la finca ubicada Huertos del Pedregal, Culiacán, fueron hallados indicios de manchas rojas que han sido determinadas por una precisión de las unidades periciales que, pues estas manchas rojas, las manchas rojas que fueron halladas en la camioneta no serían de Héctor Melesio Cuen, sino de un colaborador del Mayo Zambada de nombre Rodolfo C. Bueno, aquí lo habré bien así, pero ya les dimos el nombre completo en la otra nota. Bueno, eso es lo que tiene como portada el periódico Reforma. 43 años después, Serie Mundial Dodgers y Yankees. Relinchan, Ferrari logró 1-2 con Leclerc y Sainz. Eso en carreras. Kylie Minogue en México, la superestrella australiana Kylie Minogue adelantó al periódico Reforma que dará conciertos en México en 2025 como parte de su tour de su próximo disco Tensión Segunda. Ella, si no mal recuerdo, está vinculada al imperialismo británico en cierta forma, tiene un reconocimiento, un título nobiliario por parte de la reina de Inglaterra. Es lógico, son personas que pertenecen a las celebridades de la denominada anglósfera. Aquí en México la recordamos por tener alguna colaboración con el cantante Alex Sintek en una canción que se llama In My Arms, que se puede considerar como una canción de pop común. El periódico El Financiero dice: el cempasúchil subió en su costo en un 40%. Dicen que por el cambio climático. Por una mala cosecha de este año, ¿no? Tal vez. Lidera ya México como un proveedor de tecnología, lo pusieron todo junto. Avanza hacia Estados Unidos. Suma exportación $9.8 mil millones
por arriba de China y de Taiwán. Pide el Coneval cooperación para que siga la recuperación salarial. Pues es que el Coneval, la verdad, es una institución que tiene un enfoque muy equivocado en cuanto a los salarios mínimos, porque no logran comprender que el problema no es aumentar por ley el pago del salario mínimo, sino aumentar el valor del peso mexicano, que solamente se eliminaría precisamente combatiendo la injustificada inflación que ha generado la corrupción de Claudia Sheinbaum y López Obrador. Periódico El Economista: México incentivará inversiones para la producción de semiconductores, peso pierde valor. Dice el periódico El Economista que por temor a Trump y por los contratos en Chicago que están disminuyendo. Falso. Pierde valor porque es un completo fracaso la amenaza de destruir el Poder Judicial de la Federación con esta reforma narcojudicial. México ocupa el lugar 13 en libertad de expresión. Lugar número 13 en libertad de expresión. Supongo que ese lugar se lo dan únicamente por decir que abiertamente el gobierno no se sabe que haya asesinado a alguien. Pero pues ya durante el fin de semana vimos las portadas en que el Sol de México revela que hay más de 90,000 expedientes relacionados con asesinatos políticos que se ordenan reservar hasta el año 2029. Así que no podemos saberlo. Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular. Condenan la violencia, asesinan a un sacerdote en Chiapas, la iglesia exige ponerle un alto a estos hechos de violencia. Ministro de culto fue ultimado tras celebrar la Sagrada Misa. Planean mejorar cadenas, ya no depender de Asia como meta, dice Marcelo Ebrard. Eliminar no se busca mejorar. Insisten en que el régimen de Morena lo único que busca es el poder absoluto, desapareciendo el poder judicial. El magistrado en retiro, Pablo Vicente Monroy Gómez, insiste en que la reforma judicial que impulsa López Obrador no busca mejorar la impartición de justicia, sino el control total. En entrevista con el Diario de Yucatán dice que ayer públicamente la primera parte señala que pues de impulsarse esta reforma se van a generar más conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. El magistrado recuerda que en una serie de pasajes del anterior gobierno hubo jueces que estuvieron vinculados a las resoluciones de la justicia federal que pudieron causar irritación, sobre todo al presidente, y por consiguiente un afán de venganza por parte de los que integran a Morena. Todos sabemos qué es eso. Finalmente es una venganza de los morenistas. Nadine causa 3 personas sin vida en Chiapas. Casas y carreteras resultaron dañadas en 20 municipios de Chiapas por la tormenta Nadine. Así que no fue ligera como algunos han comentado. Sol de México, el día de hoy. Salud desmiente el mito de que tenemos un sistema de salud como Dinamarca. Informe avalado por el secretario Kershenovich, es el secretario de salud de origen judío de Claudia Sheinbaum, dice que no somos Dinamarca. Dice que persiste el aumento de casos de diabetes, hipertensión, baja vacunación y desigualdad. Pero lo que también persiste es la falta de un servicio de salud decente. Asesinan a sacerdote en Chiapas, también lo tiene como portada. Comprueban parte de las declaraciones de Ismael El Mayo Zambada. La fiscalía pues dice queda mal parada. No es solamente que quede mal parada, sino que peritos, agentes del Ministerio Público, todos en la nómina del cártel de Sinaloa, tendrían que estar ahorita en prisión. Pero tampoco va a hacer nada Claudia Sheinbaum. Esperemos a ver, para que yo pueda decir ya triunfalmente, ¿no? Para que yo pueda decir triunfalmente, no se hizo absolutamente nada, porque se descubren cosas, pero no pasa nada. La prensa. Investigan al cártel La Unión. La Fiscalía de la Ciudad de México indaga el control criminal del comercio ambulante en línea del atentado contra Diana Sánchez Barrios. Diagnóstico de Salud desmiente el mito de la Dinamarca. Solicitan 16 alcaldes promover el Día de Muertos, o sea, una celebración neopagana, ocultista y además una celebración fea, la verdad francamente muy, muy siniestra. Destinaron 700 millones de pesos para rehabilitar carreteras en el Estado de México. No se notan. Urge combatir mafia para frenar el robo de agua, las sequías,
Elena Burns, activista ambientalista, dice esto: capacitan a bomberos capitalinos ante riesgos que pueden tener ahora los autos eléctricos por baterías de litio. Hay baterías de estas que pueden explotar y por tanto los bomberos ahora están recibiendo capacitación de qué hacer con esto, porque dicen que con estas baterías se pueden disparar ciertas formas de incendio o lesiones y ellos tienen que estar capacitados para atender esa crisis. El informador: Lemus defiende obras para iniciar el gobierno, contempla 8 proyectos del presupuesto para el siguiente año 2024 en la rehabilitación de carreteras. ¿Qué otro tenemos? Periódico Debate. Caso Cuen, acción penal contra personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Hijas piden clemencia por trabajador del Debate que sigue desaparecido. Suplican a quienes se lo llevaron cuando repartía el periódico El Debate que lo liberen porque es su padre. Hasta el cierre de la edición se desconocía el paradero y la Fiscalía no ha informado sobre una investigación o algún indicio, alguna teoría del caso en curso. Por último, vamos a ver el diario La Razón. Confirman que fue asesinado Héctor Melesio Cuen cuando se llevaban al Mayo Zambada, que lo de la gasolinera en que disparan 3 veces pero solamente se ve un solo disparo fue un montaje ordenado por la narcofiscalía de Sinaloa, que supongo que esa narcofiscalía estaría trabajando ¿para quién? Para el cártel de los Chapos, ¿no? Y para Rubén Rocha Moya, porque la fiscal sigue todas las órdenes del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Exhibe más fallas en la indagatoria en Sinaloa. También tiene la fotografía de Donald Trump ofreciéndonos papas, ofreciéndole a alguien papas fritas, French chips. Suman 104 recursos contra la reforma. Debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debate la procedencia de analizarla. Asesinan a sacerdote, a cura en Chiapas, pide la iglesia seguridad. Descansa en paz Marcelo Pérez Pérez. Vamos entonces con Diario de Juárez, que sería el último. Ahora sí, el último. Dice que aseguraron un arsenal. Advierten guerra por arsenal asegurado. Tras el ataque a la Guardia Nacional en Libramiento Samalayuca, Guadalupe, decomisan 20 fusiles de alto poder y equipo táctico especializado de los grupos criminales. No dice específicamente de quién. Un informe extraoficial refiere que los agresores huyeron y dejaron una persona lesionada identificada como Eric Antonio ZM, de 25 años de edad, con domicilio en Ciudad Juárez. Inicialmente se había dicho que era de Durango, pero fuentes militares confirmaron que no. Deben 75,000, más de 1,000 millones de pesos de agua. Los principales deudores son propietarios de fincas abandonadas, así como domicilios de personas que emigraron o que ya fallecieron. 490,000 usuarios no han pagado el agua, son 15.30% morosos. Asesinan a sacerdote en Chiapas, Juárez es su casa, Juan Pacheco e Isabel Oropesa culminan reinado africano. Muere piloto en accidente durante las cruces Air and Space Expo, diagonal 4A. Bajan a nivel récord la sobrepoblación en el Cerezo número 3, que hay pocos delincuentes. Cambios realizados en la infraestructura del penal ocasionaron que el hacinamiento se redujera en 45.13% a 7.20%. O sea, no es que haya escasos delincuentes, pero ya no hay tanta sobrepoblación. Bien, pues estas fueron las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.